Capítulo 1440. Gran sueño venerable inmortal. Feng. Jin Huang, llanuras del norte, tierra bendita de Langya, sala de refinamiento de Gu. La formación de Gu del camino de refinamiento operaba lentamente, y el fuego frío de color azul siniestro ya se había transformado en un iceberg. Fang Yuan se posicionó en el borde de la formación inmortal del camino de refinamiento y levantó las manos, presionando firmemente las palmas contra el iceberg. Sus ojos brillaban con intensidad mientras ponía casi toda su concentración en el refinamiento de Gu. Varias auras de gusanos Gu fluctuaban en su cuerpo, incluyendo auras de Gu mortales y de Gu inmortales. Estaba empleando grandes cantidades de métodos del camino de refinamiento, así como movimientos asesinos. Bajo el esfuerzo de Fan Yuan, el fuego frío azul seguía ardiendo en silencio dentro del iceberg. Los materiales de Gu se refinaban constantemente por el fuego, se eliminaban las impurezas y solo quedaba la esencia más pura. Un embrión de Gu inmortal estaba formándose poco a poco. Sexto Cabello, que estaba de pie al lado, observaba con una expresión de alegría. Este progreso ya había superado sus récords anteriores. Esto no se debía a que el logro de Fan Yuan en el camino de refinamiento fuera superior al de Sexto Cabello, sino a la suerte. Y medio martele valena. Dijise que al guerrir el play, menaciste la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. ¿Quién iba a pensar que nuestra secta tenía una herencia de un gran experto en el camino de refinamiento de la era antigua remota, Bailuo? Sexto Cabello suspiró para sus adentros. Bailuo era una figura histórica renombrada, un Gu inmortal de rango 8 en el camino de refinamiento. Y se especializaba sobre todo en el método de refinamiento con hielo. Incluso hasta el día de hoy, su especialización en refinamiento con hielo estaba en un nivel al que las generaciones posteriores solo podían aspirar. En ese momento, Fan Yuan estaba utilizando el movimiento asesino de refinamiento con hielo de Bei Luo. Así, podía superar fácilmente el progreso anterior de Sexto Cabello y estaba a solo un paso de refinar con éxito el Gu inmortal, de limpieza de alma. Aunque Sexto Cabello era un alma dividida y un miembro de la secta Sombra. En aquel entonces, la secta Sombra lo había colocado en la tierra bendita de Langya, mediante el reemplazo de alma, y no le había proporcionado muchos recuerdos relacionados con el cultivo, porque si esos recuerdos superaban un límite, podrían revelar fácilmente fallas durante el cultivo. Y en la tierra bendita de Langya, el espíritu de la tierra de Langya era casi omnisciente, capaz de observar cualquier pequeño cambio en cualquier parte de la tierra bendita. Ahora que Fan Yuan se había convertido en el líder de la secta Sombra y había obtenido todas las herencias de la secta Sombra, su base en el cultivo de Gu había aumentado de manera explosiva. Este aumento podía describirse como revolucionario. Incluso el mismo Fan Yuan se sentía un poco aturdido por ello. Si la base de Fan Yuan era como un lago antes, después de obtener las herencias de la secta Sombra, ahora era como un océano. Incluso la base de la secta Lang ya era inferior a la de la secta Sombra. La secta Lang ya se estableció hace muchísimo tiempo, pero fue creada solo por el Gu inmortal de rango 8 ancestro cabello largo, mientras que el fundador de la secta Sombra fue el demonio venerable alma espectral, quien masacró a innumerables seres en todo el mundo. Así, cuando Fan Yuan comprendió los pasos de refinamiento del Gu inmortal, de limpieza de alma, seleccionó el método de refinamiento más adecuado de entre las grandes cantidades de herencias en su mente, el método de refinamiento con hielo de Bei Luo. A medida que pasaba el tiempo, Sexto Cabello se emocionaba cada vez más. Bien, el embrión del Gu inmortal ya se ha formado en su mayoría. El éxito está muy cerca. Su mirada se dirigió nuevamente a Fan Yuan. Este hombre Los ojos de Sexto Cabello brillaron con una mirada compleja. tiene una base sólida en el camino de refinamiento y un talento abundante en él. Lo más importante es que el método de refinamiento con hielo parece adaptarse perfectamente a él. Sexto Cabello pensó para sí mismo. Había miles y miles de métodos en el camino de refinamiento.
refinamiento con fuego, refinamiento con hielo, refinamiento en grupo, refinamiento con tiempo, y así sucesivamente. Algunas personas se adaptaban mejor a los métodos de refinamiento con fuego, mientras que otras eran naturalmente aptas para los métodos de refinamiento con agua. Fang Yuan también descubrió que el método de refinamiento con hielo le resultaba muy adecuado. Parece que debería practicar el método de refinamiento con hielo en mi tiempo libre. Parece que se adapta aún más a mi personalidad que el refinamiento con sangre. Mientras pensaba, Fang Yuan movilizó sus gusanos Gu, preparándose para un movimiento asesino inmortal. Ya había una gran cantidad de clones de sí mismo en su apertura inmortal. Mientras refinaba Gu, estos clones lo ayudaban a preparar el movimiento asesino. Cuando se activó este movimiento asesino inmortal, Fang Yuan sintió inmediatamente un calor extendiéndose por todo su cuerpo, resistiendo el frío penetrante que provenía del exterior. El frío intenso se propagaba continuamente desde el iceberg. Esta era una desventaja del método de refinamiento con hielo. Los Gu inmortales tenían que refinar Gu mientras resistían el frío. Si el movimiento de múltiples yoes no hubiera sido actualizado, sería bastante difícil para Fang Yuan manejar muchos aspectos. Pero con el nuevo movimiento de múltiples yoes, podía superar fácilmente esta dificultad. Justo cuando Fang Yuan continuaba refinando Gu, lejos en el continente central, Fang Jinhuang había subido a la cima de una montaña. Era el amanecer, y todavía había algo de oscuridad en el cielo, con unas pocas estrellas dispersas. Feng Jinhuang exhaló mientras miraba a lo lejos, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Criada bajo la protección de padres, Gu inmortales, la anterior ella no conocía el sabor de la tristeza. Sin embargo, ahora había experimentado fracasos y las dificultades de la vida, especialmente en los últimos tiempos, ya que Zhao Lianyun logró su ascensión a inmortal. Esto aumentó enormemente la reputación de la facción anti-Feng en la casa Afinidad Espiritual, y con Feng Yu-Ge lejos en el desierto occidental, la hada Bai Qing no podía manejar esto sola, lo que permitió que el grupo de Xu Hao ganara mucho apoyo. A partir de estos eventos, Feng Jinhuang experimentó dificultades y amarguras que no había sentido antes. En sus ojos, la secta se había transformado por completo. Se sentó en una roca y suspiró. Comenzó a pensar en Zhao Lianyun. Esta chica apareció de repente y le robó a Feng Jinhuang su objetivo, el puesto de hada en la casa de afinidad espiritual. Ahora, había logrado su ascensión inmortal y era completamente diferente de los mortales. La escena en la que Zhao Lianyun le suplicó seguía fresca en su mente. Zhao Lianyun es un demonio de otro mundo. Fang Yuan también lo es. ¿Por qué siempre termino perdiendo contra demonios de otro mundo? Los pensamientos de Feng Jinhuang vagaban y esa escena inolvidable emergía desde lo más profundo de su mente. Fue en la cima de la montaña Danjun cuando la vio por primera vez a Fang Yuan. El rostro de Feng Jinhuang se sonrojó de inmediato, sacudió rápidamente la cabeza y suprimió esas escenas y recuerdos. ¿De qué sirve pensar en esto? Feng Jinhuang, tienes que esforzarte más. Necesitas trabajar duro, convertirte en una inmortal Gu y ayudar a tu padre y a tu madre. Feng Jinhuang se recompuso y comenzó a resumir su experiencia más reciente en el reino de sueños. Ese era el reino de sueños del gran experto en el camino de la refinación, Bei Luo. Después de superar este reino de sueños, mi camino de la refinación ya ha alcanzado el nivel de gran maestro. El maestro Bei Luo era experto en refinación de hielo, vamos a intentarlo. Feng Jinhuang extendió los brazos y sus 10 dedos se movieron rítmica y rápidamente, creando múltiples capas de imágenes borrosos. Una ráfaga de aire frío envolvió inmediatamente sus manos, volviéndose cada vez más intensa. Feng Jinhuang era una gran maestra en el camino de la refinación, con un nivel de logro tan destacado, pronto apareció un gusano Gu del aire frío. Este era un gusano Gu mortal, de rango 3 del camino del hielo. Voló hacia el hombro de Feng Jinhuang y se quedó allí inmóvil. Siguiéndole salieron un segundo y un tercer gusano. Además, sus rangos iban aumentando gradualmente, desde rango 3 hasta rango 4 en 5. La expresión de Feng Jinhuang reveló alegría, sus ojos se iluminaron gradualmente,
y los movimientos de sus dedos se volvieron aún más rápidos. Pero al momento siguiente, el aire frío explotó de repente. La refinación de los gusanos Gu falló y Feng Jinhuang sufrió un retroceso. Maldición. El corazón de Feng Jinhuang se hundió y su rostro palideció. Instintivamente cerró los ojos y apretó los dientes para soportar el dolor inminente. Pero no pasó nada. ¿Qué está pasando? Feng Jinhuang abrió lentamente los ojos. Vio a un hombre alto frente a ella, con una mano extendida delante de sus ojos. Ese aire frío que había explotado, ahora estaba condensado en una esfera de hielo en su mano. El hombre era realmente alto. La cabeza de Feng Jinhuang apenas le llegaba por encima de las rodillas. Su largo cabello ondeaba con el viento, su postura era imponente y poderosa, y su mirada transmitía sabiduría y las vicisitudes de la vida. Lo que más atrajo la atención de Feng Jinhuang fueron los cuernos de dragón, similares a coral, en su frente. Señor, ¿quién es usted? Gracias por salvarme. Feng Jinhuang se inclinó rápidamente. Hay innumerables métodos en el camino de la refinación, pero la refinación de hielo no te conviene, Feng Jinhuang. Tu naturaleza es activa y brillante, por lo que estás más adecuada para la refinación de metal y la refinación de fuego. En cuanto a la refinación de hielo, suelen destacarse aquellos con una naturaleza paciente y persistente. El hombre alto cerró ligeramente el puño, destruyendo la esfera de hielo en su palma. Feng Jinhuang chasqueó la lengua sorprendida, estaba profundamente consciente de la potencia de ese aire frío, lo suficiente como para herir gravemente a un maestro Gu de rango 5 común. Señor, ¿es usted un inmortal Gu? ¿Conoce a mis padres? Feng Jinhuang había interactuado con muchos inmortales Gu, por lo que no se sentía incómoda. Normalmente, esos inmortales Gu eran bastante amables con ella, en gran parte porque admiraban la gran reputación de Feng Yuji. Como era de esperar, el hombre alto asintió. Conozco a tus padres, pero en esta ocasión, vine específicamente por ti. ¿Por mí? Feng Jinhuang se sorprendió. Exactamente. Oh, Feng Jinhuang, en el futuro te convertirás en la gran venerable inmortal del sueño. Estás destinada a unirte a la corte celestial y liderar esta era, asombrando al mundo y destacándote en la cima de los inmortales Gu. Soy Yuklon, un inmortal Gu de la corte celestial. Vine aquí para aceptarte como mi discípula y guiarte hacia el gran trono de una venerable de rango 9. ¿Qué? Feng Jinhuang abrió la boca de par en par y miró atónita al hombre alto. Duke Long sonrió a Feng Jinhuang con una expresión pacífica y amable. Sin embargo, Feng Jinhuang lo miró con una expresión de creo que este tipo es un estafador, hacia este personaje legendario que había derrotado a Spectral Soul. Ella no reconoció a Duke Long. La apariencia de Duke Long era familiar para los inmortales Hu de las 10 grandes sectas antiguas. Pero Feng Jinhuang era una mortal y no tenía acceso a ese conocimiento. Los inmortales y los mortales vivían en dos mundos diferentes. Tío, ¿sabe que desde la antigüedad, solo 10 personas se han convertido en venerables Gu? Conozco la profecía sobre la gran venerable inmortal del sueño, pero ¿cómo podría ser yo esa gran venerable inmortal del sueño? No dudes de ti misma. Él sonrió. Eres la futura gran venerable inmortal del sueño. Cuando eras joven, un gusano Gu inmortal del camino de los sueños te eligió, eso fue la señal. Tu vida debería haber sido un camino suave y lleno de logros deslumbrantes. Lamentablemente, surgieron algunos obstáculos. Esos demonios de otro mundo, que no están atados por el destino, te robaron tus encuentros fortuitos. Al igual que la tierra bendita del inmortal Wu y también el puesto de la hada de la generación actual de la casa de afinidad espiritual. Pero ninguno de estos es importante. El Gu inmortal del destino se restaurará completamente en 10 años. Definitivamente te convertirás en el venerable inmortal del gran sueño, porque esto está predestinado por el destino. La expresión de Duke Long era seria mientras decía esto, su mirada era extremadamente firme, como si estuviera contando una verdad absoluta. Nada en este mundo podía sacudir o cambiar esta verdad. Feng Jinhuang también se vio afectada por sus palabras, se quedó atónita por un momento,
incapaz de decir nada. Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 1441. Esencia de loto de nieve. Fragmentos de hielo caían al suelo. Fan Yuan presionaba su pecho mientras tosía coágulos de sangre de su corazón y pulmones. Estos coágulos de sangre se habían solidificado en pequeños pedazos, emitiendo un frío intenso. La expresión de Fan Yuan era inusual, su rostro lucía morado, ya que había sufrido una gran lesión. La refinación de Gu había fallado, el enorme iceberg explotó, y Fan Yuan tuvo que soportar a la fuerza el retroceso. Timela sentigo como al proceso en el mundo, que quevarenciam cono. De cualtas ellos aumentaba, y cual pasará escuchare, banto la distancia entre ellos aumentaba. Al final del camino, estaba la Villa de la Espada Celestial. Fan Yuan activó inmediatamente su Gu inmortal, restaurándose a su estado anterior. El tinte morado en su rostro desapareció, y sus sesiones casi se curaron por completo. Pero aún había grandes cantidades de energía de escarcha solidificándose dentro de su cuerpo, lo que le hacía sentir incómodo. La energía de escarcha no era un resultado del fracaso en la refinación de Gu, sino que se había acumulado en el cuerpo de Fan Yuan durante todo el proceso de refinación. Debido a que la duración fue larga, hombre como antes no pudo producir resultados perfectos. Hablando de eso, he dependido principalmente de hombre como antes, como mi método de curación. Este Gu inmortal de rango 6 es extremadamente útil, y es el núcleo de muchos movimientos asesinos en las herencias de la secta sombra. Con algo de tiempo, después de que entrene y domine estos movimientos asesinos, mi capacidad de curación definitivamente aumentará de manera significativa. Fan Yuan comenzó a reflexionar cuando de repente le vino una idea brillante. Espera. Si existe hombre como antes, ¿por qué no hay un Gu como antes? Un gusano Gu para curar gusanos. Esto era posible. Si existe un Gu inmortal como Gu como antes, ¿no podría usarlo como núcleo para diseñar un movimiento asesino inmortal que me ayude a refinar Gu? Si realmente hubiera un movimiento asesino como ese, podría haberlo usado justo antes para recuperar el daño de inmediato, y volver al paso final de la refinación de Gu. Los ojos de Fan Yuan brillaron mientras comenzaba a revisar el almacenamiento de herencias de la secta sombra en su mente. El contenido verdadero de las herencias de la secta sombra era vasto como un mar. Después de revisarlas, Fan Yuan descubrió que esta idea ya había sido concebida por predecesores. Y muchos habían pensado en esto. La mayoría eran Gu inmortales del camino de la refinación, y también había algunos del camino del tiempo. Había muchas herencias donde los predecesores habían registrado sus pensamientos y resultados sobre Gu. Como antes. Sin embargo, todas eran recetas incompletas de Gu inmortal, y ninguna se había deducido completamente. Era muy difícil realizar este concepto. En lo que respecta a la mayoría de los Gu inmortales, hombre como antes tenía un rango de uso limitado. Hombre como antes de rango 6, tenía un efecto muy débil en Gu inmortales de rango 7, y a menudo la activación fallaba. Hombre como antes de rango 7, tampoco tenía efectos destacados en la mayoría de los Gu inmortales de rango 7. A menos que el objetivo fuera un Gu inmortal del camino del tiempo, con muchas marcas Dao, del camino del tiempo, entonces no habría conflicto con hombre como antes, y también podría amplificar su capacidad. Dado que hombre como antes era así, Gu como antes era aún más problemático. Para los Gu inmortales, usar Gu como antes para restaurar Gu mortales tenía poca importancia, porque los Gu inmortales no le faltaban Gu mortales. El asunto de los Gu mortales era solo un problema de cantidad para ellos. Naturalmente, el Gu de longevidad era una excepción. Pero usar Gu como antes para restaurar Gu inmortales era aún más difícil que restaurar a Gu inmortales, porque cada Gu inmortal era un fragmento del gran Dao en sus respectivos caminos. Había un fuerte conflicto entre Gu inmortales de diferentes caminos. Los Gu inmortales podían coordinarse entre sí, pero usar su efecto en otro Gu inmortal era un concepto completamente diferente, a menos que tuvieran dominancia en rango. Por ejemplo,
Usar Gu como antes de rango 7 para restaurar Gu de rango 6 tenía alguna probabilidad de éxito, pero usarlo en Gu de rango 7 definitivamente fallaría. El concepto de Gu como antes era extremadamente tentador, pero era demasiado difícil de crear en la realidad. Muchos Gu inmortales habían tenido tales inspiraciones y no faltaban grandes maestros del camino de la refinación y del camino del tiempo entre ellos. Desafortunadamente, ninguno de sus esfuerzos tuvo éxito. Gu como antes no era un concepto viable, pero Fan Yuan tenía otras formas de abordarlo. Por ejemplo, algunas formaciones inmortales del camino de la refinación. Estas formaciones inmortales tenían efectos a corto plazo de retroceso en el tiempo. Los Gu inmortales podían activar estas formaciones inmortales para corregir cualquier error. En las herencias de la secta sombra había más de 10 de estas formaciones de Gu inmortal, pero cada una de ellas tenía algunas desventajas. Algunas requerían una demanda enorme de esencia inmortal. Otras tenían un número limitado de veces que podían retroceder en el tiempo, y algunas solo se limitaban a refinar Gu inmortales de rango 6. Entre estas formaciones de Gu inmortal, la más grande era la casa de Gu inmortal Charco del Arrepentimiento. Uno de los 3 legendarios pozos del mundo. Desafortunadamente, ya sea el pozo del arrepentimiento o esas formaciones de Gu inmortales, solo tengo las herencias, pero me falta el Gu inmortal adecuado. Fan Yuan suspiró, sintiéndose preocupado por tener el conocimiento, pero no los materiales para ponerlo en práctica. De hecho, en su situación actual, tenía demasiadas opciones frente a él. Cuando las personas comunes se encontraban con oportunidades inmortales y heredaban algo de un predecesor, saltaban de alegría, su camino de cultivo se iluminaba y sus perspectivas se ampliaban. Las herencias de la secta sombra que tenía Fan Yuan fueron reunidas por el demonio venerable alma espectral durante su vida, e incluso continuaron por 100.000 años después de su muerte. Podría decirse que Fan Yuan había obtenido un mar de herencias. Tenía innumerables elecciones en su camino de cultivo. Entre estas elecciones, las más atractivas eran el camino del alma, el camino del tiempo, el camino de la tierra y el camino del espacio. Porque eran herencias de venerables, incluso una pequeña parte de ellas podía causar caos y hacer que los Gu inmortales de las 5 regiones se enfrentaran en combates mortales. Con estas en sus manos, no hace falta decirlo, las perspectivas futuras de Fan Yuan eran ilimitadas. Pero las cosas que realmente podrían proporcionar la mayor ayuda a Fan Yuan no eran estas nuevas opciones. Porque, aunque estas opciones tenían perspectivas inmensas y eran extremadamente tentadoras, el tiempo, la energía y los recursos que consumían eran astronómicos. Lo que podía ayudar enormemente a Fan Yuan en ese momento era el Gu de la sabiduría. La luz de la sabiduría podía proporcionar una ayuda incomparable al cultivo. Fan Yuan ya había probado los beneficios de esto y tenía una impresión extremadamente profunda. Y para obtener nuevamente el reconocimiento del Gu de la sabiduría, tenía que usar su cuerpo original de zombie inmortal del camino de la fuerza de rango 6. Fan Yuan ya tenía el método para eliminar la trampa del camino del alma en el cuerpo de zombie inmortal. Solo le faltaba el Gu inmortal central, limpieza del alma. Todo se reducía a refinar el Gu inmortal limpieza del alma. Lamentablemente, ya habían intentado refinar el Gu inmortal limpieza del alma más de 10 veces, pero todos los intentos habían fallado. Aunque el método de refinamiento con hielo me conviene mucho, no me he enfocado en el camino del hielo antes, y además, estos últimos pasos son realmente difíciles. Fan Yuan suspiró. Tienes razón. Cesto Cabello se acercó al lado de Fan Yuan y suspiró mientras miraba el suelo cubierto de pedazos de hielo. La tasa de éxito para refinar un Gu inmortal era demasiado baja, era como caer en un pozo sin fondo. Solo el Fan Yuan actual tenía la acumulación y la determinación para continuar intentándolo y refinar el Gu inmortal limpieza del alma. En ese momento, Fan Yuan tenía una gran preocupación, si alguien ya había refinado el Gu inmortal limpieza del alma. Los Gu inmortales eran únicos. Si ese era el caso, no podría lograrlo sin importar lo que intentara. Sin embargo, esto podía investigarse hasta cierto punto. Si el proceso de refinamiento del Gu inmortal no tenía errores durante todo el procedimiento, pero fallaba inexplicablemente en el momento del éxito, eso implicaría que alguien
ya había refinado el Gu inmortal limpieza del alma. Pero la receta del Gu inmortal limpieza del alma era un secreto, y su circulación era bastante limitada. Además, no había pasado mucho tiempo desde que fue destruido, así que las chances de Fang Yuan seguían siendo altas. Quizás podamos modificar los últimos pasos. ¿Podríamos usar la esencia del loto de nieve para reemplazar esos materiales inmortales del camino del hielo? ¿Modificar la receta del Gu inmortal? Fang Yuan murmuró, asintiendo ligeramente con la cabeza. Los últimos pasos eran realmente demasiado difíciles. Después de reemplazar los materiales inmortales, esos pasos podrían descomponerse, aunque alargaría los procedimientos y el tiempo de todo el proceso de refinamiento, la dificultad disminuiría mucho. Entonces, probemos modificando la receta del Gu inmortal. Fang Yuan lo consideró por un momento antes de decidir. Modificar una receta de Gu inmortal no se podía hacer a la ligera y requería intento continuos. Involucraba riesgos enormes y desperdiciaba muchos recursos. Pero la esencia del loto de nieve, este material inmortal de rango 7, es bastante difícil de obtener, y se ve raramente en el tesoro del cielo amarillo. Fang Yuan estaba un poco preocupado. No hay problema con eso. Las tribus de hombres de nieve producen mucho de este material inmortal. No olvides que ya nos hemos unido a la alianza de humanos variantes de las llanuras del norte. He preguntado por ahí y descubierto que la tribu de hombres de nieve debajo de la llanura helada del norte tiene abundante esencia de loto de nieve. Entonces, comprémosla. Fang Yuan se tranquilizó. Aunque actualmente tenía pocas piedras de esencia inmortal, contaba con innumerables herencias de la secta sombra. Solo sacando algunas de ellas podría causar un caos aterrador y carnicería. Así que, Fang Yuan simplemente no estaba preocupado de que la tribu de hombres de nieve no se moviera. Debo obtener la esencia del loto de nieve. Un destello afilado cruzó por los ojos de Fang Yuan. Tenía que refinar el Gu inmortal limpieza del alma lo más rápido posible. Por eso, Fang Yuan no dudaría en pagar cualquier costo. Capítulo 1442. El discípulo de Duque Long. Más de un mes después, Continente Central, sede de la Casa Afinidad Espiritual. Un templo taoísta flotaba sobre las nubes. El aura de Gu inmortal permeaba todo a su alrededor. Este templo taoísta era la casa de Gu inmortal del camino del tiempo de la Casa Afinidad Espiritual, el templo del sol y la luna. El arco, el salón principal y los salones laterales estaban integrados en uno. Este templo taoísta era una de las bases de la Casa Afinidad Espiritual. Su mayor efecto era facilitar el cultivo de los Gu inmortales. En tiempos normales, el Templo del Sol y la Luna estaba bajo el control de los ancianos supremos de la Casa Afinidad Espiritual. Lo usaban por turnos para ayudar en su cultivo, pero en ese momento, el Templo del Sol y la Luna había sido sacado y colocado en el aire. Además, estaba activado cada esquina y teja del templo taoísta, alternaba entre emitir la luz del sol y la luna. La hermosa luz brillaba en las nubes circundantes, haciendo que parecieran auspiciosas y creando una escena de un santuario inmortal. En el salón principal del templo taoísta, los Gu inmortales ya se habían reunido. Casi todos los supremos ancianos de la Casa de Afinidad Espiritual estaban presentes, junto con Feng Yu-he, Fei Bai Qin, Xu Hao, Li Yunjin y el Gu inmortal recién convertido, la hada de la generación actual de la Casa de Afinidad Espiritual, Yao Lianyun. Pero en ese momento, el personaje principal no era ninguno de ellos, sino Feng Jinhuang. Feng Jinhuang vestía una ropa blanca impecable y elegante, mientras que su expresión era solemne. Estaba arrodillada en el suelo, inclinándose profundamente ante Duke Long, quien ocupaba el asiento principal. Esta era la ceremonia de Feng Jinhuang, convirtiéndose en discípula de Duke Long. Normalmente, Feng Jinhuang, que ya pertenecía a una secta, no podía reconocer fácilmente a otro Gu inmortal como su maestro. Pero ¿quién era Duke Long? Todo el mundo en la Casa de Afinidad Espiritual estaba de acuerdo con esto y se sentía jubiloso. Varios supremos ancianos de la Casa de Afinidad Espiritual incluso habían discutido para hacer que esta ceremonia fuera de la más alta categoría y también publicarla ampliamente para elevar el prestigio de la secta. Sin embargo, esta sugerencia fue rechazada por Duke Long.
Duke Long le había notificado. Todo debía mantenerse simple, no debían publicarlo, pero los estándares debían ser de alto nivel. La primera suprema anciana de la Casa de Afinidad Espiritual se encargó personalmente, dedicando todos sus esfuerzos a consultar textos antiguos y poniendo un cuidado meticuloso para seguir la ceremonia de reconocimiento maestro-discípulo que era popular en la era de Duke Long. Duke Long no mostró nada en la superficie, pero en su interior estaba bastante satisfecho con esta gran ceremonia. Especialmente cuando su mirada se posaba en Feng Jinhuan, sus ojos revelaban aún más alegría. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, en el salón silencioso, Feng Jinhuan habló con una voz clara. Señor Duke Long, por favor acepte mi té de rocío dorado y jade. Duke Long tomó la taza de té y levantó la tapa. Instantáneamente, el té emitió una luz dorada y suave, brillante y hermosa, que iluminaba el techo y creaba una escena magnífica. Duke Long cerró lentamente los ojos y acercó la taza a su nariz, oliéndola ligeramente. El aroma era sutil y extremadamente fresco, como el olor del rocío en la hierba en una mañana de primavera, puro y sin mancha. Y también transmitía una sensación de vitalidad y brillo. Este té es excelente. Duke Long sonrió, abriendo lentamente los ojos mientras tomaba un sorbo. El té bajó por su garganta y efectivamente no era común. Incluso Duke Long rara vez había encontrado un té tan excepcional en su vida. Feng Jinhuan, tú eres una gran maestra del camino de la refinación, tu forma de prepararte es naturalmente extraordinaria. Muy bien, a partir de ahora, serás mi segunda discípula. El gran salón inmediatamente se llenó de un zumbido con sus palabras. Cada Gu inmortal sonreía felizmente, incluso Chu Hao y Li Yunjing no eran una excepción. Toca la música inmortal. Dijo en voz baja. Al momento siguiente, una música inmortal clara y maravillosa comenzó a sonar, sin faltar solemnidad ni grandiosidad. Discípula rinde homenaje a su maestro. Feng Jinhuan se inclinó profundamente una vez más, esta vez dirigiéndose a Duke Long como maestro y a sí misma como discípula. Esta gran ceremonia de reconocimiento maestro-discípulo finalmente había terminado después de más de 2 horas. El significado de esta gran ceremonia era extremadamente importante. Los supremos ancianos de la Casa de Afinidad Espiritual estaban emocionados y con el rostro sonrojado. Se trataba del líder de Heavenly Court, el señor Duke Long, quien había tomado personalmente a una discípula. Toda la Casa de Afinidad Espiritual se sentía honrada. Como madre de Feng Jinhuan, lágrimas de emoción caían de los ojos de Fei Baiqing. Feng Yuge estaba a su lado y le tomaba suavemente la mano. Él también se sentía extremadamente gratificado. Mañana, Feng Jinhuan regresará conmigo a Heavenly Court para cultivarse allí. Feng Yuge y Baiqing, quédense aquí, los demás pueden retirarse ahora. Duke Long hizo un gesto para que los demás se fueran, solo Feng Jinhuan y sus padres se quedaron. Feng Yuge rinde homenaje al señor Duke Long. Los dos se inclinaron respetuosamente. Duke Long asintió ligeramente, echó un vistazo a Fei Baiqing antes de mirar a Feng Yuye. ¿Falló la tarea de matar a Fan Yuan? Me avergüenza admitirlo. Hace unos meses, Feng Yuyi y los otros habían estado custodiando ese afluente del río del tiempo en el desierto occidental, pero ¿dónde podían ver a Fan Yuan? A medida que pasaba el tiempo, Fei Siwei también sintió que algo andaba mal, y debido a la ceremonia de reconocimiento de maestro de Feng Jinhuan, Feng Yuge fue llamado de vuelta al continente central. Sin embargo, los otros 2 Wu inmortales de rango 8 de Heavenly Court aún permanecían en el desierto occidental y habían comenzado a establecer una formación de Wu inmortal. Fan Yuan es un demonio de otro mundo, y además el único demonio de otro mundo completo, es el peor enemigo de Heavenly Court y también el objetivo que tú, Feng Yuge, debes eliminar. En toda mi vida, solo he tomado a 2 discípulos, debes ser consciente de su significado. Feng Jinhuan es la futura gran inmortal venerable del sueño, y tú, Feng Yuge, eres su guardián del Dao. ¿Qué? ¿Yo soy el guardián del Dao de Huanger? Esto es un secreto celestial, no debería haberse revelado. Pero ya ha sido descubierto por la secta sombra, así que no importa ahora.
La gran era está llegando, nacerá la gran inmortal venerable del sueño y el cielo y la tierra experimentarán una transformación sin precedentes. Fan Yuan es el obstáculo que bloquea el camino de Heavenly Court y también el enemigo inevitable para ustedes dos, padre e hija. Deben asumir esta pesada tarea que el destino les ha asignado, guiar a todos los seres vivos hacia una era completamente nueva. Al decir esto, Duke Long hizo una pausa para darles tiempo a los tres de asimilarlo. La familia de Feng Jinhuang se calmó solo después de un rato. Duke Long entonces le dijo a Feng Jinhuang: Huang Er, mi discípula, me seguirás y recibirás mi guía. Pronto te separarás de tus padres, así que aprovecha este tiempo para estar juntos. Mañana, al amanecer, vendré a llevarte a Heavenly Court. Duke Long instruyó, y su figura desapareció silenciosamente del asiento principal. Huang Er, ¿quién iba a imaginar que eres la elegida? Debes cultivar con esfuerzo en Heavenly Court. Llevas la tarea de una nueva era, el bienestar de la gente en este mundo dependerá de tus decisiones en el futuro. Los ojos de Fairy Bai Qing se enrojecieron, mostrando una ligera renuencia a separarse. Madre, todavía no puedo creerlo. Esto parece un sueño increíble. Feng Jinhuang se lanzó a los brazos de Fairy Bai Qing. Cuando supe que Lord Duke Long quería tomarte como su discípula, ya intuí que sucedería algo así. Solo que no esperaba que tu padre fuera tu guardián del Dao. Fairy Bai Qing estaba llena de emociones. Padre, madre, ¿qué es un guardián del Dao? En el viaje de cultivación de un inmortal venerable o un demonio venerable, siempre hay un guardián del Dao. Cada guardián del Dao juega un papel importante en el desarrollo del venerable. Oh. Mi maestro dijo que tiene 2 discípulos. Yo soy la segunda. Eso significa que hay un primero. ¿Quién es? Las expresiones de Feng Yuji y Fairy Bai Qing cambiaron ligeramente. Los dos se miraron rápidamente el uno al otro. Huang Er, esto es un tema tabú, cuando llegues a la corte celestial, nunca lo menciones. Especialmente delante de tu maestro. ¿Por qué? Porque el primer discípulo de Duke Long, tu hermano mayor, fue el más misterioso demonio venerable Loto Rojo en la historia. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 1443. Refinamiento del alma limpia. ¿Esto es la esencia del loto de nieve? Fang Yuan miró el material inmortal en su mano y murmuró con admiración. La esencia del loto de nieve era extremadamente exquisita. Del tamaño de un puño adulto, con pétalos rosados, estambres rojo brillante, y la superficie entera, cubierta por una capa de hielo tan gruesa como una uña. Esta capa de hielo era pura y transparente, emitiendo ráfagas de frío. Este frío no era un frío gélido, sino más bien como el frío de la primavera. A pesar de ser frío, contenía una vitalidad vigorosa. Era la primera vez que Fang Yuan se encontraba con y veía este material inmortal de rango 7, porque era tan raro que incluso en el tesoro del cielo amarillo, era un artículo escaso. La razón era que este material inmortal solo crecía en tribus grandes de hombres de nieve, y las 5 regiones actuales estaban gobernadas por humanos, mientras que las diversas tribus de humanos variantes eran obligadas a vivir en algunos rincones del mundo. Fang Yuan pudo obtener fácilmente este material inmortal, principalmente gracias a la alianza de humanos variantes. No solo obtuvo esencia de loto de nieve, sino que además en una cantidad enorme. Realmente estoy sorprendido. No pensé que la tribu de hombres de nieve hubiera acumulado tanta esencia de loto de nieve. Sexto Cabello dijo desde un lado. La esencia del loto de nieve es muy rara incluso en el tesoro del cielo amarillo. Sin duda provocaría una guerra de ofertas si se pusiera a la venta. Desafortunadamente, en este mundo, la fuerza dicta las reglas. La tribu de hombres de nieve teme los riesgos de exponerse, así que solo vende pequeñas cantidades de materiales inmortales como la esencia del loto de nieve de vez en cuando. Fang Yuan dijo con una mirada clara sobre las razones subyacentes. Así es, efectivamente. Sexto Cabello asintió. En realidad, nuestra secta Lang ya también tiene recursos que son raros en el mundo de los Gu inmortales humanos, pero tampoco podemos sacarlos casualmente,
por temor a dejar pistas y provocar una invasión por parte de Gu inmortales humanos. Los ojos de Fan Yuan brillaron intensamente. Vio una oportunidad de negocio. Tal vez más adelante, podría actuar como intermediario en las transacciones. Después de todo, él era humano. Realmente necesitaba esos beneficios. Con los intentos frecuentes de refinamiento de Gu recientemente, Fan Yuan ya había pagado un precio enorme. Aunque la mayor parte del costo se pagó usando todo tipo de contenidos de herencias, tanto él como otros Gu inmortales de la secta sombra necesitarían más recursos para continuar cultivando y gestionando sus aperturas inmortales. Fan Yuan miró a Sexto Cabello mientras sacudía la cabeza. Sabía que las palabras de Sexto Cabello tenían un significado profundo. Dado que había planteado este tema, no solo le recordó a Fan Yuan, sino que también usó una forma implícita para ofrecerse a asumir el encargo. Si Fan Yuan tenía planes de hacer algo en esta área, entonces Sexto Cabello podría mediar entre los dos lados y ayudar a Fan Yuan a luchar por beneficios. Pero esto no era importante en ese momento. Ahora mismo, lo que quiero es refinar el Gu inmortal limpieza del alma lo antes posible. Como hemos obtenido la esencia del loto de nieve, entonces comenzaremos a modificar la receta del Gu inmortal siguiente. Modificaremos la receta por separado primero, luego la combinaremos más tarde para superar las deficiencias de ambos lados, y finalmente, obtendremos la receta óptima. Fan Yuan instruyó a Sexto Cabello. ¿Cuántos puntos de contribución de la secta me darás entonces? Sexto Cabello no olvidó fingir para engañar al espíritu de la tierra de Lang. Después de una ronda de negociaciones, Sexto Cabello obtuvo un precio satisfactorio, mientras que Fan Yuan dejó el salón de refinamiento de Gu y regresó a su ciudad en las nubes. Había examinado personalmente la esencia del loto de nieve. Y tal como el tipo que Sexto Cabello había recomendado, estos eran materiales inmortales superiores. Las flores eran frías como el hielo, pero contenían una fuerza vital cálida dentro, y serían un reemplazo extremadamente bueno para ese núcleo de fuego fluido en la receta original del Gu. La razón principal era que Fan Yuan estaba usando el método de refinamiento con hielo. La esencia del loto de nieve se adaptaba naturalmente mejor al método de refinamiento con hielo que el núcleo de fuego fluido. Un Gu inmortal podía tener muchas recetas de Gu inmortal diferentes. No había solo una forma de alcanzar el mismo objetivo. Y cuando una receta de Gu inmortal se le daba a un experto en el camino del refinamiento de Gu inmortales, primero distinguían qué método de refinamiento de Gu estaba más cerca de la receta del Gu inmortal y tenía una probabilidad de éxito más alta. Luego, en el proceso de refinamiento de Gu, el Gu inmortal podría descubrir que algunos procedimientos en la receta del Gu inmortal no le convenían, o quizás encontrara mejores reemplazos para los materiales inmortales. De esta manera, podrían aumentar aún más la tasa de éxito. Fan Yuan y Sexto Cabello estaban haciendo exactamente eso en ese momento. Sin embargo, la tarea de modificar la receta del Gu inmortal se asignó principalmente a Sexto Cabello. Después de todo, el logro de Sixth Hair en el camino de refinamiento era superior al de Fan Yuan. Lo que destacaba a Fan Yuan era su nivel de logro en el camino de la sabiduría y sus métodos en ese camino. Lo único lamentable era que tanto Fan Yuan como Sixth Hair tenían un logro ordinario en el camino del alma. En los días siguientes, Fan Yuan comenzó a cultivar mientras modificaba la receta de Gu inmortal para purificar alma. Montaña Danjun y Valle Luopo. Una vez más, estaba utilizando estos dos grandes dominios aislados del cielo y la tierra para cultivar el camino del alma. Su cultivo en el camino del alma avanzó a pasos agigantados. Incluso Fan Yuan lo encontró algo increíble. Verdaderamente, estos eran los lugares sagrados del camino del alma. Por supuesto, las principales razones eran estos métodos de cultivo. Estos provienen de la verdadera herencia de alma espectral. Fan Yuan se sentía profundamente conmovido. En aquel entonces, el demonio venerable alma espectral también había cultivado en estos dos dominios aislados del cielo y la tierra. Había resumido y formulado un conjunto completo de métodos de cultivo que eran exhaustivos, complementarios y ordenados. Fan Yuan solo estaba siguiéndolos al pie de la letra. Anteriormente, había usado la técnica de quemar alma para estallar en suerte una vez en el desierto occidental,
y eso había sido suficiente para agotar por completo su base en el camino del alma. Pero después de solo unos pocos días, había restaurado casi por completo su base, con una eficiencia aterradora. Esto aún considerando que me falta algo inmortal crucial, y no puedo usar muchas técnicas inmortales de asesinato, solo estas métodos mortales. Afortunadamente, mi cuerpo inmortal soberano no tiene conflictos en las marcas de Dao, por lo que los métodos mortales también son efectivos. Fang Yuan estaba cultivando el camino del alma, elevando una vez más su base del alma. La razón principal era, naturalmente, para refinar el Gu inmortal, purificar alma. La técnica de quemar alma para estallar en suerte podía hacer que su suerte aumentara de inmediato, y esto tenía un efecto místico al refinar Gu inmortales. En cuanto a hacer que Jing Wuxie usara la técnica de quemar alma para estallar en suerte, no es que no fuera efectiva. Pero había demasiadas personas conectadas por la suerte, por lo que solo una parte de esa suerte beneficiaría a Fang Yuan. Era mucho mejor que Fang Yuan usara la técnica de quemar alma para estallar en suerte él mismo y luego estabilizara su suerte. Había otra razón. Jing Wuxie podía usar la técnica de guiar alma al sueño. Si su base en el camino del alma fuera demasiado baja, el poder de esta técnica se vería limitado. Por supuesto, Fang Yuan definitivamente planeaba dominar esta técnica más adelante. Sin embargo, ahora que estaba en la tierra bendita de Langya, no había prisa. El tiempo pasó rápidamente. Ya habían transcurrido más de 15 días en la tierra bendita de Langya. Fang Yuan y Sixth Hair habían recopilado sus ganancias y creado una receta modificada para el Gu inmortal. No había nada más que discutir. Lo siguiente era continuar con el refinamiento de primer intento, fracaso, segundo intento, fracaso, tercer intento, fracaso. Se desperdiciaron grandes cantidades de materiales inmortales, pero no fue en vano. Después de los fracasos, Fang Yuan y Sixth Hair ajustaron la receta de Gu inmortal y la perfeccionaron hasta el límite de sus capacidades. Durante el cuarto intento, Fang Yuan activó la técnica de quemar alma para estallar en suerte, lo que hizo que su suerte aumentara enormemente. En esta ocasión, refinó hasta el momento crucial final, pero lamentablemente, aún fracasó. Quinto intento, fracaso. Sexto intento, otro fracaso. Séptimo, octavo, noveno. Fang Yuan continuó intentándolo, perseverando sin rendirse. Después de cada fracaso, practicaba amargamente sus habilidades en el camino de refinamiento y, al mismo tiempo, entraba en los dos lugares sagrados del camino del alma para usar los métodos de cultivo de la verdadera herencia de alma espectral y aumentar rápidamente su base en el camino del alma. Cuando su base del alma estaba en el nivel adecuado, Fang Yuan usaba una vez más la técnica de quemar alma para estallar en suerte y continuaba intentándolo. 13º intento, fracaso. 14º intento, fracaso. 15º, éxito. El éxito llegó de manera inesperada y algo repentina. Fang Yuan sostenía el Gu inmortal, purificar alma en su mano. Logró el éxito en el 15º intento, sumando los fracasos previos de Sixth Hair. El refinamiento se había intentado casi 30 veces en total. Los recursos gastados fueron en una cantidad enormemente inmensa, solo para refinar un Gu inmortal de rango 6. Si se tratara de un Gu inmortal ordinario, ya habría quebrado hace tiempo. Incluso el Fang Yuan del pasado, con su abertura inmortal soberana, no habría podido soportar un costo tan alto. Haber heredado las verdaderas herencias de la secta sombra y tener un comprador que podía pagarlas, como la secta Langya. Además de contar con un suministro suficiente del material inmortal crucial, la esencia del loto de nieve, y el apoyo dedicado de un Gu inmortal del camino de refinamiento, todas estas razones finalmente hicieron posible el éxito de Fang Yuan. Al que Gu inmortal. Purificar alma finalmente ha sido refinado. Fang Yuan inhaló profundamente antes de suspirar. Capítulo 1444. El desánimo de Qin. Gu inmortal purificar. Alma, parecía un renacuajo, pero del tamaño del puño de Fang Yuan, y era completamente grisáceo blanco. En ese momento, flotaba sobre la palma de Fang Yuan. Finalmente lo logré, no fue fácil. Fang Yuan suspiró interiormente. Refinar Gu era verdaderamente una apuesta enorme.
Habían intentado casi 30 veces antes de lograrlo con gran dificultad. Los recursos consumidos ya eran una cantidad enorme. Fan Yuan no podía extraer estos recursos, pero sí podía sacar las herencias de la secta de las sombras y cambiarlas por puntos de contribución de la secta Lang Ya, y luego usar esos puntos de contribución para intercambiarlos por abundantes recursos del almacén de la secta Lang Ya. Sin embargo, estos recursos no incluían el material inmortal crucial. La esencia del loto de nieve. El hecho frente a ellos probaba que este material inmortal, de rango 7, era de gran ayuda. Después de que la receta del Gu inmortal se modificara, se convertiría en algo mucho mejor que antes, o más precisamente, mucho más adecuado para el método de refinamiento de Fan Yuan. La única decepción leve era que este Gu inmortal de limpieza del alma era solo de rango 6. Si fuera un Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7, podría usarse directamente para configurar el movimiento asesino inmortal que comenzaría a romper la trampa del camino del alma en el cuerpo de zombie inmortal. Un Gu inmortal de limpieza del alma de rango 6 también podía usarse, pero su efecto era mucho menor y requeriría al menos 8 años para eliminar completamente la trampa del camino del alma. Esto, por supuesto, sin contar los métodos del camino del tiempo. Si se usaran métodos del camino del tiempo para complementar el movimiento asesino, Fan Yuan estimaba que los 8 años podrían reducirse a 3 años. 3 años se refería al tiempo en las 5 regiones, y este era el límite de la capacidad actual de Fan Yuan. 3 años es demasiado tiempo. La mirada de Fan Yuan era profunda. Si fuera un Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7, necesitaría al máximo medio año, en el tiempo de las 5 regiones, para resolver la trampa del camino del alma en el cuerpo de zombie inmortal. Sin embargo, refinar un Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7 era mucho más difícil que refinar uno de rango 6. Además, se necesitaba usar el Gu inmortal de limpieza del alma de rango 6 como material principal para refinarlo. Después de todo, los Gu inmortales son únicos. Dado que existe el Gu inmortal de limpieza del alma de rango 6, no puede haber un Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7, 8 o incluso 9 en el mundo. Sin embargo, el riesgo sería mucho mayor. Cuando Fan Yuan refinaba el Gu inmortal de limpieza del alma y fallaba, solo se destruían algunos materiales inmortales. Pero si el refinamiento del Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7 fallaba, podría ser el Gu inmortal de rango 6 el que se destruya y todo tendría que comenzar de nuevo. Naturalmente, Fan Yuan podría asegurar la seguridad de los materiales inmortales en cierto grado con su Gu inmortal de activos de sangre, pero era incierto si podría proteger el Gu inmortal de limpieza del alma de rango 6 durante el proceso de refinamiento de alto riesgo. Además, Fan Yuan tendría que investigar el método primero. Fan Yuan tenía un nivel de logro en el camino de la sangre, pero su logro en el camino de refinamiento era ligeramente inferior. Señor líder de la secta, continuamos refinando. Tal vez podría cambiar mi Gu vital por el Gu inmortal de limpieza del alma. Sexto Pelo transmitió su voz. Después de convertirse en un Gu vital, el Gu inmortal de limpieza del alma podría refinarse para avanzar a rango 7, e incluso si el proceso fallaba, seguiría existiendo mientras Sexto Pelo no muriera. En el peor de los casos, sufriría graves heridas y estaría al borde de la muerte. Pero Fan Yuan se negó. Eso no es apropiado. Sin mencionar que cambiar un Gu vital es extremadamente peligroso, y podría perjudicarte gravemente, el espíritu de la tierra de Lang ya no es fácil de engañar. Nuestra relación en la superficie no es suficiente para que hagas un sacrificio como ese. Entonces, ¿qué tal si alguien más lo cambia por su Gu vital? Tanto Jing Wuchie como Hei Lulan son candidatos adecuados. Te sugiero a Jing Wuchie. Sexto Pelo sugirió. Esta era de hecho una buena sugerencia. Bai Ninbin podía descartarse, y lo mismo para Lady White Rabbit y Fairy Miao Jin, ya que no eran tan confiables como Hei Lulan y Jing Wuxie. Los restantes eran Jing Wuxie, que era un alma dividida de Spectral Soul, y Hei Lulan, que estaba restringida por el acuerdo de alianza y no podía rebelarse. Al compararlos, Jing Wuxie era naturalmente un poco mejor, después de todo, tenía un alto logro en el camino del alma. Además, cuando Fan Yuan llevara su alma principal al sueño en el futuro,
el Gu inmortal de limpieza del alma podría reponer algo de su fuerza. Fang Yuan, sin embargo, negó con la cabeza. Había refinado el Gu inmortal de limpieza del alma con tanto esfuerzo, ¿cómo podría entregarlo tan fácilmente? Como máximo, solo lo prestaría. Además, el Gu inmortal de limpieza del alma era práctico y, cuando se usaba en el cultivo del camino del alma, podía cubrir ligeramente algunas insuficiencias de la montaña Danjun y el valle Luopo. Fang Yuan ya tenía la intención de mantener firmemente el Gu inmortal de limpieza del alma para sí mismo. Sin embargo, las palabras de Sexto Pelo le recordaron algunas cosas. Aunque soy el líder de la secta de las sombras, mi control sobre la secta es bastante débil. Bai Ningbing no está bajo mi control. Solo podemos considerarnos aliados que se utilizan mutuamente. Lady White Rabbit me quiere, y debido a la herencia verdadera, me sigue. Fairy Miaoyin también está cultivando una herencia de la secta de las sombras. Y es perseguida por las fuerzas del camino recto del sur, por lo que solo puede estar de mi lado. Hai Lulan está atada por nuestro acuerdo de alianza, y no puede traicionarme, pero es ambiciosa. Absolutamente no se contentará con la situación actual. Es solo que por el momento, no tiene forma de rebelarse. En Kualkan Yuguxie y Sexto Pelo, son almas divididas de Spectral Soul y siempre piensan en salvar el cuerpo principal. Pero esta esperanza es demasiado mínima. Y son demasiado débiles. Así que solo pueden depender de mí. Si Fang Yuan escuchara a Sexto Pelo y entregara el Gu inmortal de limpieza del alma a Jin Wuxi, en el futuro, si tuvieran una gran oportunidad para salvar el cuerpo principal de Spectral Soul, pero no coincidiera con los planes de Fang Yuan, ¿qué harían? La decisión de Jin Wuxi y Sexto Pelo absolutamente no se inclinaría hacia Fang Yuan. En ese momento, la acción de Fang Yuan de entregar el Gu inmortal de limpieza del alma a Jin Wuxi sería un movimiento tonto de apoyar al enemigo. Por eso, Fang Yuan le propuso otro plan a Sexto Pelo. Aunque es solo un Gu inmortal, de limpieza del alma de rango 6, hay algunos métodos únicos en las herencias de la secta de las sombras, que pueden acelerar su crecimiento, pero requiere sacrificar el alma de un Gu inmortal de rango 7. Sexto Pelo se quedó atónito antes de tensarse inmediatamente. Señor líder de la secta, está pensando en... Debe saber que es buscado tanto por el cielo de la longevidad como por cada tribu Huang Jin. Sexto Pelo transmitió su voz. Relájate, lo tengo bajo control. Fang Yuan dio una palmada en el hombro de Six Hair y se alejó lentamente. El sol de la mañana pasaba a través de la ventana e iluminaba la habitación. El ánimo de Murong Qin sí estaba excelente mientras estaba sentada frente a una mesa, tarareando una canción y jugando con las flores en la maceta. Las flores estaban en plena floración, y bajo la luz del sol, los pétalos rojos se veían tiernos y alegres. Hoy era un día alegre para Murong Qin sí, porque su amado Yun Liang, según su acuerdo previo, iba a llegar hoy al clan Murong para pedir formalmente su mano en matrimonio. En realidad, no hacía mucho que se habían conocido. Murong Qin sí era una inmortal Gu del clan Murong, mientras que Yun Liang era un famoso cultivador solitario en las llanuras del norte, conocido con el apodo de Caballero de las Nubes. Aunque ambos eran personajes famosos, se vieron por primera vez en la tierra bendita del Águila de Hierro del clan Hei. Entraron en conflicto por el material inmortal, conocido como madera de afinidad. La madera de afinidad era un árbol sin raíces que crecía en el aire. Era extremadamente frágil. No podía haber ninguna perturbación al recolectarla, de lo contrario, este valioso material inmortal se destruiría. Cuando Murong Qin descubrió la madera de afinidad, el Caballero de las Nubes, Yun Liang, ya había comenzado a recolectarla. Murong Qin si no atacó y esperó en silencio a que él terminara de recolectar. Yun Liang era muy elegante y mostró su disposición a competir con Murong Qin con el ganador llevándose toda la madera de afinidad. El destino es verdaderamente misterioso. Así fue como se conocieron y en los días siguientes se encontraron muchas veces por casualidades. Con el paso del tiempo, debido a que compartían opiniones similares en muchos aspectos, surgió un sentimiento entre ellos y hasta se prometieron matrimonio. Desafortunadamente, sus identidades eran un obstáculo para este matrimonio. La mujer era una inmortal Gu del clan Huang Jin, mientras que el hombre era un cultivador solitario. Su relación fue reportada por alguien,
lo que los hizo sentir una gran ansiedad. Pero pronto, la situación mejoró de manera inesperada. Después de que el cielo de la longevidad se enterara de esta situación, en realidad aprobó el matrimonio entre Yun Liang y Muron Qinzi. Debido a la fuerza del tribunal celestial, el cielo de la longevidad estaba comenzando a planear cómo enfrentar la ola de la gran era inminente. Y para unir a más inmortales Gu del mundo de los inmortales Gu en las llanuras del norte, el cielo de la longevidad estaba encantado de ver que este matrimonio se llevara a cabo. Yun Liang podía considerarse una figura simbólica entre los inmortales solitarios. El significado político de que se casara con el clan Murong de los clanes Huanjin era enormemente importante. Si tenía éxito, el cielo de la longevidad incluso promovería este tipo de uniones en el futuro. Murong Qinzi, por supuesto, no conocía estos planes. Solo se sentía sorprendida y feliz, y estaba aún más agradecida con el cielo de la longevidad, regocijándose por su amor tan merecido. Yun Liang viene hoy a pedir matrimonio. Los materiales inmortales están preparados y confirmados. He revisado la lista de regalos y no hay problemas. Los ancianos supremos del clan han recibido las instrucciones del cielo de la longevidad y no obstruirán este matrimonio. Mientras la propuesta de matrimonio tenga éxito, me prepararé para la boda dentro de un mes. Pero, ¿por qué tengo esta sensación inexplicable de inquietud que persigue mi corazón? Murong Qin. Sí frunció ligeramente sus delicadas cejas, presionó su palma contra el pecho y sintió una inquietud inexplicable. ¿Me estaré sintiendo insegura por tanta alegría? Jejeje, no hay problemas. ¿Qué más obstáculos podrían haber? Tal vez, porque estoy llena de alegría y felicidad, esto me parezca muy irreal. Jejeje. Murong Qin. Sí se sonrojó mientras dejaba que sus pensamientos vagaran. Se rió, su rostro resplandeciendo con la luz brillante dentro de la habitación. Sin embargo, en el siguiente momento, ante cuantos septientas Keuapium. De repente, se puso rígida y su rostro se volvió mortalmente pálido. En ese momento, una linterna de Lanma Gu y una tablilla de vida Gu se habían roto dentro de su apertura inmortal. Estos dos gusanos Gu eran los tokens que ella y Yun Liang se habían dado el uno al otro. Yun Liang, él, no puede ser. Esto no es posible. Murong Qin. Sí salió disparada por la ventana y voló frenéticamente hacia el cielo.